Mundo en tinieblas. Bien, oremos. Amado Señor, te damos las gracias, Cristo, por esta mañana. Gracias, Señor, por poder estar aquí como iglesia juntos, reunidos, Dios, en torno a ti, Señor. Nada de lo que haremos, de lo que hacemos, Señor, o de lo que haríamos tendría sentido si no fuera por ti, Dios mío. Y gracias, Jesús, porque nosotros sabemos que tú estás en medio de tu iglesia. Padre, si hay alguien que está preocupado de cada uno de nosotros y que nos ama profundamente, ese eres tú, Señor. Tus pensamientos son de bien para cada uno de nosotros, Señor. Y cada situación, cada momento, Dios, es de edificación y de crecimiento. Bendícenos, Señor, también a nuestros hermanos que hoy no nos pueden acompañar, Dios, que puedan sentir tu abrazo en esta mañana, Señor, que puedan sentir tu consuelo, tu soporte, tu gracia, Señor, y tu misericordia. Bendícele, Dios, si alguno está enfermo, Dios, decaído, que puedan sentir esa fortaleza que proviene de ti. Bendice esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, bueno, toda la predicación está en torno a lo que nos hemos propuesto como iglesia durante este año, que son 3 metas fundamentales. ¿Cuáles son? Oración, palabra y Espíritu Santo. Y decimos que la oración está ligada también al ayuno. Amén. Bien, ya deberíamos tenerlo así como grabado con fuego en nuestra mente porque lo hemos repetido casi cada domingo. Amén. Así que el día de hoy vamos a leer una palabra que está en el libro de Lucas en el capítulo 11. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Ahí sí, bien. Esto está en versión NTV, así que vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Jesús dijo, deberían orar de la siguiente manera. Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto, danos cada día el alimento que necesitamos y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros, y no permitas que cedamos ante la tentación. Amén. Y mientras estudiaba este pasaje, hay algo muy llamativo en ese momento, y es que los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque ven algo distinto en la oración. No es que los discípulos no hubiesen orado antes. Ya, si nosotros leemos el libro de Génesis, hay una parte donde dice que el pueblo, después de que el hombre fue sacado del huerto del Edén, hubo un espacio de tiempo donde los hombres no invocaban a Dios, pero la Biblia es clara y dice, y en este momento el hombre empezó a invocar a Dios, o sea, volvieron otra vez a invocar al Señor. Eso está en el libro de Génesis. Así que el pueblo oraba, era algo que ellos hacían normalmente. Sin embargo, cuando ven a Jesús orando, se dan cuenta que hay algo distinto en su oración. Hay algo que la hace una oración llamativa, y es porque el Señor Jesús oraba al Padre con cercanía, con un vínculo. Y nuestro cuerpo fue diseñado para estar en conexión con Dios. Lamentablemente, en el huerto del Edén nosotros perdimos esa conexión con Dios. Pero Adán y Eva tenían conexión con Dios, le veían, caminaban con Él en el huerto, es algo que nos dice la palabra. Y después del pecado, eso se produce una separación. Entonces nosotros fuimos diseñados para vivir en conexión con Dios. Eso es algo que nosotros debemos tener claro. Hace un tiempo atrás nos juntamos con unos amigos y nos dijeron, bueno, no vamos a hablar ni de política ni de religión y otra cosa.
Entonces, bueno, como que nosotros con Emilio nos quedamos en silencio porque nos dijeron como súper claro. Pero en un momento empezaron a hablar de política y luego hablaron, no de religión porque ninguno de ellos es cristiano. Y yo les dije algo que yo creo profundamente, y es que la espiritualidad es necesaria en la vida de los seres humanos. Los seres humanos necesitan tener un sentido de propósito y de conexión. Cuando nosotros no tenemos la espiritualidad en nuestra vida, no encontramos sentido a lo que estamos haciendo. Y eso es como las personas lo entienden, que algunos sean capaces de reconocerlo o no es distinto, pero saben que no pueden vivir sintiendo que no tienen sino el amanecer, el atardecer y el morir, como tiene que ser algo más trascendente. Ya, quiero que esto funcione, por favor. A ver, me pasa la siguiente, porfa. ¿Allá? ¿Ahí sí? Ah, ya, ok. Bueno, yo estuve haciendo como una revisión y actualmente la ciencia también ha corroborado esto de que el ser humano necesita conexión. Y se han publicado numerosos estudios en diferentes revistas acerca de cómo la oración transforma la mente y las emociones del ser humano. Esto no es algo, o sea, no quiero darle relevancia solamente porque lo dice la ciencia, es verdad. El Señor y la palabra nos lo han dicho durante muchísimos años. Pero cuando ha sido estudiado desde personas que son escépticas, personas que no tienen conocimiento, que no lo hacen desde la fe, sino simplemente por poder estudiar un fenómeno que ellos no entienden, es como más objetivo. Entonces, hay varias publicaciones en relación a cómo la oración transforma la mente de las personas cuando son ancianas, de cómo les ayuda a sobrellevar el estrés a los maestros en las escuelas o también a las personas que tienen depresión o viven con ansiedad. Eso es como importante porque se han descrito ya numerosos estudios, más o menos desde el 2006, que la ciencia está trabajando esto. Incluso algunos investigadores de la Universidad de Harvard, que es una universidad que es muy reconocida e influyente en el mundo científico, también han estado estudiando este fenómeno durante harto tiempo. ¿Y qué es lo que ellos han descubierto? Y es que la oración trabaja específicamente en algunas zonas del cerebro. Uno que es la amígdala, que es la parte donde se activa el miedo. Cuando uno ora, esa zona del cuerpo que está muy activa para hacernos sentir temor, disminuye su actividad. Entonces vivimos la vida con menos temor. Cuando las personas oran, se activan unas zonas del cerebro que trabajan la parte de la recompensa y el bienestar. Entonces, se empiezan a producir unas sustancias que hacen que nosotros podamos vivir en paz y tranquilidad cuando oramos. Además, cuando nosotros oramos, se activa una parte del cerebro que se llama el córtex prefrontal, que es donde se regula el autocontrol y la toma de decisiones. Entonces, cuando oramos, podemos tomar mejores decisiones y con más tranquilidad. Y además, nuestro cerebro empieza a tener algo que se llama coherencia cerebral, y es que empiece a trabajar en unidad cuando oramos. También disminuye la producción de una hormona que yo creo que la han escuchado, que es la del cortisol, que es la del estrés. Entonces, cuando una persona ora, frecuentemente disminuye la producción de esta hormona, disminuye la producción del estrés. Entonces, la verdad es que es bastante beneficioso, pero hay algo muy importante que tiene que haber en la oración para que todo esto se pueda producir, y es que los científicos han descubierto que la oración lo que genera es una relación y un vínculo con Dios. Es decir, que la oración es el medio a través del cual nosotros nos vinculamos con Dios. La palabra nos lo ha dicho durante muchísimos años, pero hoy en día los científicos lo entienden de esa manera. ¿Y por qué es importante? Porque ese vínculo, cuando nosotros oramos, tiene que ser un vínculo positivo. Cuando nosotros oramos, nuestra oración debe ser una oración de confianza y de gratitud para que esto pueda tener un resultado positivo en la vida de las personas. A mí me pareció tan interesante esto porque
Jesucristo hizo el cambio de la forma en cómo oraban las personas antes y cómo nosotros oramos, debemos orar ahora. Y donde Él hace ese cambio es lo que verdaderamente produce la transformación en el ser humano. Cuando nosotros nos relacionamos en la oración desde el temor, desde que es un Dios grande, que es un juez que está mirando todo el día si yo estoy haciendo algo malo para castigarme, entonces ya la oración no tiene este mismo efecto. Pero cuando nosotros sabemos que somos amados, que Dios vino a la tierra por nosotros, que entregó su vida y que yo puedo confiar en ese Dios y tengo gratitud de lo que Él hizo, entonces la transformación es sustancial y las cosas que se producen en las personas que oran creyendo eso en su corazón es muy distinta. Los judíos antes oraban con temor. Después de Jesucristo, las personas aprendieron a orar con confianza y gratitud hacia Dios. Por eso es tan importante esto. Y la iglesia primitiva no sabía nada de neurociencia ni de todas estas reacciones químicas, pero Jesús, que nos diseñó, nuestro Dios, Él lo sabía. Y se encargó de que nosotros lo tuviéramos en la palabra para que lo viviéramos diariamente. Pero ¿saben? Hay un problema importante hoy en la iglesia cristiana y es que los estudios y las encuestas también revelan que la iglesia ha dejado de orar. Las encuestas dicen que solo el 60% de las personas que asisten a la iglesia oran regularmente, que oran todos los días. Es decir, que de los que estamos, de cada 10 de nosotros que estamos aquí sentados hoy, 4 no estamos orando en nuestra casa. Y de esos 6 que estamos orando en nuestra casa, solo lo estamos haciendo 2 a 3 minutos al día. Y eso incluye las gracias por la comida. O sea, la verdad es que estamos orando muy poco. Y por eso estamos viendo los efectos que eso tiene en la vida de nosotros como iglesia y como cristianos. Y ese es el impacto. Muchas iglesias han eliminado las reuniones de oración. Y en los lugares donde aún se realizan las reuniones de oración, la asistencia es de apenas el 16% de las personas. Y además hemos reemplazado las reuniones de oración por las redes sociales y por el entretenimiento. Entonces, al final, si nosotros vemos todos los beneficios que tiene la oración sobre nuestra vida, sobre nuestra alma y sobre nuestra conexión con Dios, pero nos damos cuenta que no lo estamos viendo, es normal los resultados que tenemos como iglesia. Y no hablo solamente de nosotros como iglesia Lomas de Macul, sino los resultados que como iglesia tenemos a nivel mundial. Porque nos falta sustancia, nos falta lo que nos fortalece, nos falta la conexión con Dios. Si no tenemos conexión con Dios, difícilmente vamos a poder ver transformaciones en nuestra vida y en las vidas de otros, porque al final la gloria de Dios se manifiesta a través de sus hijos. Las personas no pueden ver a Dios, pero pueden vernos a nosotros y nuestras vidas transformadas. Pero si nuestras vidas no están cimentadas y arraigadas en la profundidad de Dios, difícilmente vamos a poder mostrar esas cosas al mundo. Así que, iglesia, nuestro cerebro, cuando no es alimentado con la oración, es un instrumento que está hambriento, porque nuestro cerebro, nuestra mente fue diseñada para estar en conexión con Dios. Imagínense que tenemos una guitarra que está guardada en la esquina de nuestra habitación. Un instrumento que podría sonar maravilloso si lo usáramos cada día, pero como no lo hacemos, está ahí guardando polvo, deteriorándose, y eso es lo que pasa con nuestra vida cuando no oramos. Así que por eso está fundamental la oración. ¿Y qué hace Cristo? ¿Qué hace Jesús en esta parte que está en 2 partes de la Biblia? Así que es súper importante. Está en Lucas y en el libro de Mateo. El Señor nos enseña a orar. Y no significa que nosotros vamos a repetir esta oración tal cual está. Lo podemos hacer o lo podemos no hacer. Pero lo que sí nos dice el Señor es que esta oración tiene
algunos parámetros que es importante que nosotros consideremos para cuando vamos a orar. Entonces, ¿qué hace Cristo? Nos deja una escuela a través del Padre Nuestro para sacar a la iglesia de la superficialidad y cimentar nuestra vida en la presencia de nuestro Padre Dios. Amén. Bien, así que lo que vamos a hacer hoy es a analizar, a desglosar el Padre Nuestro para ver cuáles son las partes que tiene y cómo nosotros podemos orar. Bien. Entonces la primera parte del Padre Nuestro es la parte donde Jesús, habla acerca de la relación. Y es cuando Jesucristo empieza, Padre Nuestro, Padre Nuestro. Nosotros estamos súper acostumbrados a decirle a Dios, Padre. Yo creo que todos nosotros oramos más o menos de la misma manera. Padre, ¿cierto? Pero cuando Jesús lo está haciendo en el contexto judío hace 2000 años atrás, es totalmente disruptivo. ¿Por qué? Porque en esa época los judíos no llamaban a Dios Padre, eso era insolente, era algo irreverente. No se referían a Él como Padre, le decían Señor, le decían Rey de Reyes, pero decirle Padre era algo que los judíos jamás hacían. Por eso a los apóstoles les llama tanto la atención la forma en la que Jesucristo está orando, porque lo está haciendo desde la intimidad de una relación que Él tiene con Dios. ¿Se dan cuenta? Yo les decía antes que nuestro cerebro fue diseñado para tener una relación con Dios. Y los judíos cuando oraban antes de Jesucristo no tenían una relación con Dios. Oraban como un ritual, como algo que debían hacer, pero no como ese lugar donde yo me relaciono con el Dios que es mi creador. Y eso es lo que Jesucristo viene a cambiar. Dice, cuando ores, di Padre Nuestro. Es el vínculo, es de donde te relacionas. Vamos a buscar Romanos 8:15. Amén. Dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Nosotros no hicimos nada para merecer el ser llamados hijos de Dios. Eso es algo que nosotros tenemos que tener claro. Pero somos llamados hijos por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Y ese es el sacrificio que nos permite tener una relación. Cuando en el libro de Romanos el apóstol escribe, y ahora podemos llamar Abba Padre. El Abba es una palabra que utilizaban los judíos como cuando un niño pequeño llama a su papá. Y esa es la relación que nosotros tenemos con nuestro Dios. Él es nuestro Padre. A Él nosotros podemos acudir. A Él nosotros podemos contarle las cosas que nos están sucediendo. Ese es el tipo de relación. Es como el grito de un niño a su padre. Pero además hay algo más importante también en el Padre Nuestro. Y es que el Señor nos dice, cuando ores, di Padre mío. Dice Padre Nuestro. Porque el Señor les está enseñando a sus discípulos no a orar individualmente, sino a enseñarnos que nosotros somos parte de una comunidad. Y que cuando nosotros oramos y clamamos a Dios, somos una familia que clama juntos. Nosotros debemos acostumbrarnos siempre a ese sentido de pertenencia que nos da Jesucristo, porque somos sus hijos y su Espíritu Santo nos genera unidad. Algo que a mí me llamó muchísimo la atención cuando he podido estar en otros lugares del mundo, en iglesias cristianas, es que
cuando usted llega a un lugar, sin importar dónde esté y sin importar si habla la misma lengua que la otra persona, porque he estado en la India y en Nepal, yo no hablaba el idioma que estaban hablando en la iglesia. Ellos estaban predicando, estaban cantando, y yo estaba ahí, entendía nada, porque no hablo ni hindi ni nepalí. Pero cuando los hermanos me miraban, sonreían y me abrazaban, y yo dije, qué maravilloso esto, porque el Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros me hace sentir que estoy en familia, aunque no conozca el idioma, aunque no tenga ni idea cómo se llama esa persona, pero me hace familia, me hace parte de un lugar. Amén. Imaginemos un niño que fue abandonado y que vive en las calles y que nadie lo reclama, nadie lo alimenta, nadie lo protege. Está completamente solo. Esos éramos nosotros sin Jesucristo. Pero un día alguien lo ve, lo lleva a su casa y le dice, a partir de hoy soy tu padre. Esta es tu casa y aquí perteneces. ¿Por qué cambia la vida de esa persona, de ese niño? Porque ahora tiene un lugar al que pertenece. Alguien a quien acudir cuando le duela algo, cuando tenga hambre, cuando tenga sed, cuando tenga frío. Así nos adoptó Jesús a nosotros. Amén. Así que, querido hermano, ¿cuál es tu relación con Dios cuando oras? ¿Oras como un esclavo a un amo? ¿Oras con miedo a que Dios te castigue si haces algo malo? ¿Oras como un empleado a un jefe? ¿Oras cumpliendo un deber? Porque lo tengo que hacer. ¿U oras como un hijo a un padre? Los que somos padres y ya tenemos grandes, ¿cómo nos hablan nuestros hijos? ¿Cuál es la relación que hay? Yo como padre, ¿cómo es el amor que siento hacia mi hijo? Bueno, ese amor que nosotros sentimos por nuestros hijos es el amor que Dios siente por nosotros. Es importante que nosotros oremos con confianza, con intimidad, pero sobre todo con la certeza de que hay alguien que te ama y te está escuchando. Nuestras oraciones no están llegando al techo. Nuestras oraciones están llegando a la presencia de Dios. Amén. Así que si nuestra oración no empieza con una relación o un vínculo cercano con Dios, entonces no es una oración real. Es una oración que estamos haciendo solamente por cumplir con un ritual. Así que esta semana, cuando empecemos a orar, no empecemos con, Señor, mira mi situación. Señor, mira que estoy enfermo o enferma. Señor, mira que tengo esta necesidad. Oremos, Señor, aquí estoy. Papá, aquí estoy. Vengo a ti, buscando esa relación de intimidad con el Dios que nos creó. Amén. Bien. Entonces lo primero que nos enseña el Padre Nuestro es que nuestra oración debe partir desde una relación con Dios. Lo segundo es la reverencia de Jesucristo hacia el Dios Padre. Porque luego dice, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Después de establecer una relación, Jesús enseña la reverencia. Y aquí pareciera que hubiese como una contradicción, porque estamos hablando de que Dios es nuestro Padre, pero hay algo importante que nosotros no podemos olvidar, y es que aunque Dios es nuestro Padre, Él sigue siendo Dios. O sea, Dios es nuestro Padre, nos amó, fuimos adoptados hijos suyos, no porque nosotros hayamos hecho algo relevante, ni digno, ni somos dignos, pero Él nos llama hijos y nosotros podemos llamarle Padre.
Pero también es importante tener claro que Dios es omnipotente y es el creador de todo el universo. Así que aunque es mi Padre, no somos iguales. Y eso se nos ha olvidado mucho, muchísimo. Yo creo que parte de los problemas que tenemos como iglesia en el mundo es que se nos olvida que Dios es majestuoso, es poderoso y es omnipotente. Si nosotros entendiéramos eso en nuestro corazón, no llevaríamos las vidas que llevamos, porque nuestra vida sería de un temor reverente a Dios. No estoy diciendo que tengamos que vivir con miedo a Dios, pero sí con un temor reverente a quién es Dios. Pero no lo hacemos, no lo hacemos. Nosotros no vivimos de esa manera. Y lamentablemente eso pasa por muchas cosas que se han ido filtrando. Mientras preparaba esta palabra, me acordé de algo, y es que hay una canción que nosotros cantamos muy seguido y que nos gusta mucho por el ritmo, y yo creo que si la canto todos la saben. Una que dice: abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. ¿A ustedes les llama algo la atención de esa canción? Ningún profeta habló jamás en el Antiguo Testamento de esa manera delante del Señor. Cada vez que ellos hablaron, incluso, ya digamos que no, que el Antiguo Testamento, el apóstol Juan, cuando vio al Señor en Apocalipsis, ¿qué hizo? Cayó de rodillas, con temor reverente, porque estaba viendo al Dios omnipotente. Y nosotros decimos como: yo quiero verte, como algo así que, sí, yo quiero tener una experiencia maravillosa de ver a Dios. Como si fuera algo fútil, como si fuese algo común. Nos ha pasado mucho en la iglesia que empezamos a tratar lo santo como común y perdemos la reverencia. Así que en el Padre Nuestro Jesús nos enseña que antes de pedir nada, nosotros debemos reconocer la santidad de quién le estás pidiendo algo. Cuando Jesús dice: santificado sea tu nombre, no significa pedir que Dios se santifique más. Significa que tu nombre sea tratado como santo, que tu nombre sea honrado, que tu nombre sea reverenciado y que tu nombre sea temido. Eso significa: santificado sea tu nombre. Porque cuando verdaderamente ves a Dios, lo primero que ves es tu indignidad en comparación con su santidad. Porque Dios es santo, santo, santo. Y nosotros podemos entrar delante de la presencia de Dios, pero no por nosotros mismos, a través de Jesucristo. ¿Ya? Quiero invitarles a leer Isaías 6 del 1 al 3. Amén. Dice: en el año en que murió el rey Uzías, vi al Señor, está hablando el profeta Isaías, sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 alas se cubrían el rostro, y con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Se decían unos a otros: santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales, toda la tierra sea llena de su gloria. Y entonces voy a saltarme al 5 y dice: entonces dije: todo se ha acabado para mí,
estoy condenado porque soy un pecador, tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey de Reyes, el Señor de los ejércitos celestiales. Amén. Así que el Señor nos está enseñando que nosotros debemos tener una reverencia hacia Dios Padre cuando estamos orando con Él. Y hoy las redes sociales nos han hecho un favor un poco malo. No sé cómo decirlo, pero cuando nosotros estamos en redes sociales nos es fácil conectar con la gente. O sea, yo le doy clic y agrego al presidente, yo le doy clic y agrego al rey, ¿cierto? Le doy clic y agrego a artistas, futbolistas, ¿cierto? Y les comento sus publicaciones como si fuéramos los mejores amigos. Y hemos reducido todo esto a la informalidad, ¿cierto? Como que ya no hay tratos especiales, sino como que todos somos iguales. Pero delante de Dios no es igual. Delante de Dios no es lo mismo. Delante de Dios nosotros tenemos que aplicarnos un filtro en nuestra oración y darnos cuenta que Dios no es un influencer más. Que cuando nosotros estamos orando a nuestro Padre con quien nosotros no somos iguales. Él es nuestro Redentor, Salvador y además es el creador de todas las cosas que nosotros conocemos y no conocemos. Sin embargo, hay algo importante y es que a través de Jesucristo nosotros podemos acercarnos a Él. No porque seamos dignos, sino porque Jesús nos hizo dignos. ¿Ya? Así que, queridos hermanos, piense un momento. ¿Cuál es su actitud cuando ora? ¿Cuál es la actitud que usted está tomando cuando está orando? ¿Está orando? La oración verdadera comienza cuando entiendes que estás ante el Dios Altísimo. No es arrogancia decir Padre, porque Jesucristo nos enseñó a llamarle Padre, pero sí es arrogancia ignorar que ese Padre es santo. Así que esta semana cuando nosotros oremos, recuerden que estamos hablando con el Dios que creó los cielos y la tierra, con el Dios que sostiene el universo, con el Dios que es perfecto, que es puro, que es eterno, pero que aún así me recibe, me escucha y me ama. ¿Ven qué poderoso es eso? Y ahí nosotros entendemos un poco más la profundidad del amor que Dios tiene para con nosotros. Bien, relación, reverencia. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Lo tercero, y ahí entramos recién a la petición, recién. Danos nuestro pan de cada día, porque a veces nosotros nos saltamos todo lo primero y vamos derechito a la petición, a lo que necesitamos. Pero Dios nos está diciendo, el Jesucristo nos está diciendo que hay que hacer un par de pasos antes y recién vamos a llegar a la petición. Danos nuestro pan de cada día. Ay, perdón. Que a mí, bueno, como cuando uno prepara una predicación, no sé si le pasa al pastor, pero yo por lo general lloro un par de veces mientras estoy preparando la predicación porque es el Señor hablándole a uno de muchas cosas. Y en esta parte donde el Señor dice, danos nuestro pan de cada día, Jesús nos enseña a qué es lo que nosotros deberíamos pedir. Dice, aquí viene algo que revoluciona cómo entendemos la petición. Danos nuestro pan de cada día. Ustedes recuerdan que el pueblo de Israel en el éxodo durante el desierto cuando recibía el maná, ¿cuánto duraba el maná?
un día. Y la primera vez que cayó el maná, ¿qué hicieron los israelitas? Juntaron, ¿cierto? Porque nosotros somos así, nos cuesta confiar en Dios, entonces necesitamos tener todo solucionado, ojalá para el mes, si es posible para el año, pero para el día, es que Señor, de pronto mañana se te olvida que yo necesito también mañana. Entonces yo me junto. ¿Y qué pasó con el maná? Se echó a perder. Se echó a perder. Porque el Señor le dijo al pueblo de Israel, van a recoger lo que necesitan para el día, excepto el día viernes. Porque como el sábado es día de reposo, entonces viernes y sábado, para que descansen el sábado. Pero de ahí en adelante les voy a proveer día a día. ¿Y por cuántos años proveyó el Señor maná para el pueblo de Israel? 40 años. Y no falló un solo día. No falló. Pero, ¿saben qué nos está diciendo el Señor con el danos nuestro pan de cada día? Él no nos está diciendo, pídanle al Señor que les dé riqueza, que les dé éxito o que les dé todo lo que ustedes desean en la vida. Porque hay un límite para lo que nosotros pedimos. Lo que el Señor está diciendo es que Él nos va a proveer suficiente para lo que nosotros necesitamos. No abundancia excesiva, pero sí suficiente para lo que necesitas para vivir. El Señor nos está enseñando a tener dependencia diaria y con esto romper la ansiedad que nosotros sentimos por el futuro. Porque nos cuesta. O sea, ya, ok, hoy tengo para comprarlo el almuerzo, pero no tengo para mañana. ¿Cómo lo voy a hacer? Y yo creo que más de uno de nosotros ha experimentado milagros de provisión del Señor, donde han habido personas que han llegado a golpear su puerta, a traerle una canasta de mercadería, una cantidad de dinero, ¿cierto? Para proveerle lo que usted necesita. El Señor le ha provisto económicamente, con relaciones, personas que le fortalecen, que le animan, que le edifican, porque el Señor provee todas las cosas para nosotros. Él conoce mejor que nosotros mismos lo que nosotros necesitamos. Pero a veces nosotros olvidamos y empezamos a pedir cosas más que para suficiencia, empezamos a pedir cosas por lujo. Y eso no es la necesidad que Dios provee. Y ahí nosotros tenemos que entender la diferencia. Y la otra parte es que el Señor nuevamente nos dice que cuando nosotros oramos por esa suficiencia que necesitamos, también nos pide nuestro pan de cada día. O sea que no es solamente mi pan, es nuestro. Cuando yo oro, no solamente oro por mí y por todos mis amigos. Oro por lo que yo necesito, pero también por lo que necesita la persona de al lado. Por eso es importante y es como tan necesario cuando nosotros en el break nos juntamos y le preguntamos a la otra persona cómo está. Y lo que yo espero no es bien, gracias. Es poder tener un espacio donde yo le diga, me está pasando esto, ¿puede orar por mí? Necesito esto. ¿Para qué? Para que como comunidad nos fortalezcamos los unos a los otros. Y no es sentir vergüenza, no es que no le pueda contar a mi hermano lo que me está pasando, porque para eso somos comunidad. Nadie espera, creo, que todos aquí tengamos una vida exenta de necesidades, porque a todos nos suceden cosas y la vida no es una vida plana. O sea, nosotros no nos pasan cosas malas porque Dios nos está castigando. Yo creo que tenemos que sacarnos eso de la cabeza. A nosotros nos pasan cosas porque estamos en un mundo caído donde suceden cosas. ¿Pero qué ha dicho Dios? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque Él venció. Estamos en un mundo caído donde ¿quién gobierna? La palabra lo dice. Satanás gobierna este mundo caído. Así que nosotros estamos aquí y nos van a suceder cosas. Pero el Señor está con nosotros. Así que si yo me encuentro con mi hermano y él tiene una necesidad y me dice,
que ore por esa necesidad. Mi responsabilidad es orar por esa necesidad de mi hermano. Orar por lo que le está pasando. Acompañarle, porque para eso fuimos unidos en un mismo espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios. Bien. Aquí quiero invitarles a que leamos 1 de Timoteo 6, 7 al 8. Primera de Timoteo 6, 7 al 8, que dice: ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma. La verdadera sumisión a Dios. O sea, aceptamos lo que Él nos dé. La verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Amén. Qué duro en este mundo que nos habla de éxito, de suficiencia, de riqueza, de tener una casa, un auto, ¿cierto? Una carrera profesional, millones de cosas. Donde la felicidad y el bienestar se miden por lo que tú demuestres en las redes sociales que tienes, más que por la vida que vives. Eso es súper contracorriente lo que el Señor nos está diciendo en esta palabra. Y Dios mismo en Mateo 6 les habla a las personas que le están escuchando en ese momento en el Sermón del Monte, les dice: miren a los lirios que no tejen ni hilan, pero ni aun Salomón con toda su gloria se vistió, ¿cierto? Así que, y esas palabras para nosotros, el Señor la dijo hace más de 2000 años, pero está vigente para nosotros hoy. Si el Señor tiene cuidado de cada criatura de su creación y a nosotros nos ama profundamente, dio la vida de su Hijo por cada uno de nosotros. O sea, el Señor nos va a proveer. Pero aquí está lo importante. ¿Cómo pides tú en oración? La oración verdadera no es una lista de compras para Dios. No es necesito esto y esto. Es la petición del hijo que reconoce que necesita a su padre. Esta semana, cuando nosotros pidamos en oración, pide sabiendo, y esto a mí me... pide sabiendo que mañana vas a tener que pedir de nuevo. ¿Por qué? Porque no es debilidad, es la sabiduría de Dios diciendo que nuestra relación con Él tiene que ser continua y diaria. Así es. O sea, Él no te va a proveer abundantemente porque sabe que si te provee abundantemente mañana no vas a orar. No vas a orar. Cuando vives con abundancia todas las cosas y no necesitas nada, te olvidas de quién es el que está proveyendo para tu vida. Así que el Señor necesita que nosotros vayamos cada día a Él. Todo lo que necesitamos, nuestro pan de cada día, nuestro vestido de cada día, nuestro lugar para abrigarnos, todas esas cosas nos las provee Dios. Así que es la forma en la que nosotros debemos pedir, sabiendo que mañana vamos a tener que pedir de nuevo. Amén. Y lo último, para que no se me cansen más, ya voy a terminar. Sí. La liberación. La última parte es: perdónanos y líbranos del mal. Perdón. Ay, sí. Uy. Bueno, no se ve lo último. Dice, Jesús nos enseña sobre la liberación de lo que nos daña. Hay cosas en nuestra vida que nos dañan, que nos hacen mucho mal.
Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a nuestros pecadores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí Jesús toca algo extremadamente profundo, porque no es solamente pedir provisión, sino también es pedir liberación. ¿De qué somos cautivos nosotros como seres humanos? Lo dice la oración. Nosotros somos cautivos del pecado y de la tentación. Es así, ¿ya? Todos hemos fallado, todos hemos pecado en algún momento y todos tenemos una deuda ante Dios. Así que lo primero que dice Jesús es lo básico. Pide perdón. Pide perdón. Y perdona. Probablemente muchos de nosotros hemos cometido injusticias contra otras personas, pero también han cometido injusticias con nosotros. Muchas veces, aquellas injusticias que recibimos, nunca nadie nos va a pedir perdón. Pero el perdón que nosotros entregamos no depende de que la persona nos pida perdón. Es un perdón que nos va a liberar, para que no seamos cautivos. Por eso Jesús nos está enseñando que es importante que nosotros perdonemos y pidamos perdón. Si yo sé que agravié a alguien, el Señor me está enseñando que en humildad y en arrepentimiento yo debería ir y pedirle perdón a esa persona. Amén. Y nosotros debemos hacerlo, pero no necesariamente lo van a hacer con nosotros, y eso no nos limita a perdonar. Y lo otro importante y de lo que somos cautivos es de la tentación. No significa que Dios nos tienta al mal, o sea, no significa que el Señor nos va a hacer pecar a nosotros o que nos va a estar tentando para que nosotros caigamos en tentación. No dice eso. Dice Santiago 1:13 que Dios no tienta a nadie al mal, ¿ya? Significa que no permita que caigamos en la tentación. Cuando nosotros decimos, no me dejes caer en tentación, significa que el Señor sabe que tenemos debilidades, que hay cosas que nos cuestan mucho. Y entonces le estoy diciendo, no me dejes, Señor, desprotegido en mi debilidad, en lo que me cuesta. Guíame lejos de situaciones donde yo pueda caer fácilmente. Y si llego a estar en algo que no puedo evitar, Señor, dame la gracia para resistir esa tentación por la que estoy pasando. Miren la misericordia del Señor. O sea, si usted está en una situación, yo a veces pienso que nosotros como seres humanos y como cristianos creemos que el Señor no nos conoce. Pero para el Señor nosotros somos transparentes. O sea, yo puedo aparentar muchas cosas delante de la gente, pero delante de Dios no. Así que hay algo súper importante, y es que cuando yo esté en oración sea capaz de confesar aquello que me cuesta. Estoy ante el Dios, estoy ante mi Padre que me conoce, y que si yo confieso mi debilidad, Él no me va a juzgar por mi debilidad, sino que por el contrario me va a abrazar y me va a ayudar a sobrellevar esa debilidad. Y probablemente si abro mi corazón me va a sanar de esa debilidad. Y un día no va a ser mi debilidad, sino que va a ser mi fortaleza con la cual yo voy a poder ayudar y acompañar a otras personas. Piensen en una persona que tiene una adicción. ¿Cuántos no hemos visto? Eso es una tentación profunda. Las drogas, el alcohol, son adicciones súper difíciles de sobrellevar. ¿Cuántas personas no hemos visto que el Señor ha sanado? Y ni siquiera en meses, de un día para el otro, el Señor ha provisto a esas personas de la fortaleza, la fuerza de voluntad para poder salir adelante. Porque lo reconocen, porque lo confiesan y piden que el Señor les fortalezca. Así que la tentación no es algo que el Señor no conozca o que nos vaya a juzgar por eso. Nos va a acompañar y nos va a ayudar a sobrellevar esas situaciones. Piensen en un hombre que está en una prisión por una deuda que no puede pagar.
todos los días piensa en cómo salir, es prisionero. Un día alguien paga la deuda y ese hombre es liberado. Pero cuando sale, ¿qué es lo primero que hace? Tomar venganza de la persona que lo metió a la cárcel. Entonces esta persona, aunque es libre físicamente, emocionalmente es cautiva, porque no ha sido capaz de perdonar. Así que nosotros tenemos que preguntarnos hoy, ¿de qué estamos presos? ¿Cuál es la debilidad, tentación o aflicción que hay en nuestro corazón que no hemos confesado delante del Señor? ¿Hay algo de lo que humanamente nosotros no podamos liberarnos? ¿Algún resentimiento, alguna culpa, alguna amargura, hábitos, tentaciones? La oración verdadera también es para pedir liberación, no es solamente para pedir, no es solamente para pedir necesidades físicas, es para pedir que el Señor nos libere, pedir que Dios nos guarde y nos saque de aquello que nos daña. Esta semana yo quiero desafiarlos a que hagamos 3 cosas, hartas tareas para la semana. 1, pedir perdón. Pedir perdón por todo, confesar aquellas cosas que no le hemos dicho a nadie, con las que hemos lastimado a otras personas o incluso a nosotros mismos. Perdonar a quien sea, sin condiciones. ¿Cuántos de nosotros no hemos perdonado? Algunos de nosotros tenemos resentimiento contra nuestros padres. Y los visitamos, pero igual guardamos resentimiento en nuestro corazón por cosas que hicieron o no hicieron durante nuestra infancia. Y eso nos lastima profundamente. Porque cuando nosotros perdonamos, somos libres. Y lo último, reconocer nuestras debilidades. ¿Qué nos cuesta? ¿Qué adicción tenemos escondida que nos cuesta? ¿Qué tentación se asoma todos los días a la puerta o a la ventana de nuestra casa y nos hace ojitos? Pidámosle al Señor que nos proteja, que nos guarde y que nos saque de esa tentación. Que nos proteja de aquello que nos daña, que nos lastima y que no nos hace bien. Así que el Padre Nuestro en su momento y hoy en día es algo extremadamente revolucionario. Los discípulos dijeron, enséñanos a orar. Y Jesús respondió con el Padre Nuestro. ¿Y sabe qué es lo más llamativo? Que no es una oración larga, no es una oración llena de adornos, es una oración simple, pero es perfecta. Porque Jesús nos dice 4 cosas. 1, que tenemos una relación con Dios, que somos hijos y que Él es nuestro Padre. 2, que hay reverencia en nuestra oración, que Dios es santo y que merece honor, que a través de la oración podemos hacer una petición de lo que necesitamos y confiar en que el Señor proveerá. Y finalmente, que en la oración pedimos liberación. Somos perdonados, perdonamos y el Señor nos protege de la tentación. La oración cambió cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro, porque por primera vez los hombres podían acercarse a Dios no como siervos temerosos, sino como hijos amados. Eso sigue siendo verdad hoy. Cada uno de nosotros es hijo, tiene un padre y Él está escuchando. Cada vez que ores recuerda eso y tu oración nunca volverá a ser la misma. Padre nuestro que estás en los cielos, te honramos, te reverenciamos, sabemos que eres nuestro Padre y sabemos que escuchas cuando nosotros clamamos. Amén. Amén. Relación, reverencia, petición y liberación es lo que encontramos en el Padre Nuestro. Y hay una canción que a mí me recuerda mucho de cómo
cuando debemos estar en oración, y no sé si la han escuchado porque es de Juan Luis Guerra, pero dice, no he venido a pedirte como suelo, Señor, y antes de yo clamarte, conoces mi petición, tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias, por siempre gracias, por lo que has hecho, Señor, conmigo. ¿Cierto? Una alabanza que nos invita a que cuando estemos en la presencia del Señor, Él conoce ya lo que nosotros necesitamos, pero que ese espacio de tiempo sea para acercarnos a Él. Y a veces no necesitamos estar hablando y hablando, a veces solo necesitamos estar en silencio y que nuestro espíritu y nuestra alma se conecte con el Señor y escuche su voz. Amén. Oramos, ¿les parece? Papito Dios, amado Señor, bendito eres tú, Jesús. Gracias, Dios mío, por este tiempo, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor, porque nosotros sabemos que tú estás preocupado de cada uno de nosotros. Gracias, Jesús, porque podemos sentir tu abrazo cada día, Señor. Papá, que en este día, Señor, y en esta semana nosotros podamos sentir tu presencia, Señor. Podamos apagar, Dios mío, todo el ruido que hay a nuestro alrededor y podamos escuchar tu voz, Señor. Gracias porque eres demasiado bueno, Señor, y nos amas profundamente. Gracias por tu amor inagotable, Señor. Y gracias, Dios, porque tuviste, Señor, esa capacidad de conservar tu palabra hasta este tiempo para que nos siga edificando, Señor, para que nos siga trayendo luz, para que nos siga trayendo revelación de ti, Señor, para mostrarnos ese gran amor que sientes por cada uno de nosotros. Yo oro, Señor, para que seas bendiciendo a tu iglesia, Señor, derramando de tu Espíritu Santo en cada hogar, Señor, en cada vida, y que cada uno de nosotros hoy, Señor, con intencionalidad y en esta semana podamos acercarnos más a ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén.